Ok, vamos a comenzar. Vamos a realizar un problema de una torre de enfriamiento. Nos dice que tenemos una torre de enfriamiento de tiro inducido que es operada con un volumen de aire húmedo de 100 metros sobre minuto. A la entrada, si su temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo son 20 y 6 grados centígrados respectivamente, y la temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco a la salida de ese aire es de 28 y 30 grados centígrados, el flujo de agua y el flujo de agua a ser enfriado es de 80 kilogramos sobre minuto con una temperatura de 32 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Determinar la temperatura de salida del agua fría, determinar el flujo másico de aire húmedo a la salida de la torre de enfriamiento y determinar la cantidad de agua evaporada en una hora de operación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear nuestro problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos el esquema de una torre de enfriamiento que tiene ¿cómo se llama? Un ventilador en esta parte de acá que va a extraer lo que sería el aire y después va a inducir la entrada del aire por los lados o por la parte de abajo, por eso es de tiro inducido. Vamos a tener un flujo de agua caliente que va a entrar, se va a enfriar y va a llegar a este reservorio y aquí va a ir hacia su disposición final. Después vamos a tener las propiedades que tenemos, solamente tenemos las temperaturas bulbo húmedo y bulbo seco, no tenemos las humedades a la salida, no tenemos la entalpía a la salida y en este caso tampoco los tenemos. Entonces estas serían propiedades de aire. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es evaluar estas propiedades de aire. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Vamos a utilizar las temperaturas bulbo seco y bulbo húmedo. Entonces, en este caso son 20 grados centígrados y 6 grados centígrados. Vamos a ir a nuestra carta psicométrica y lo primero que vamos a buscar es la temperatura de bulbo seco. Entonces, la temperatura de bulbo seco aquí la tenemos, que serían 20 grados centígrados. Después, buscamos la temperatura de bulbo húmedo. La podemos hacer de esta forma. Podemos buscar el 6 aquí, 5, 6, y subir sobre esta línea. Y aquí estaría. La otra forma que puedo hacer es tomar esta escala que tengo, que vendría siendo 5, y doy un salto aquí, sería el 6. Después, en donde yo voy a seguir esta línea, y en donde se cruce esta línea inclinada y la línea vertical que sale de 20, voy a hacer mi lectura. Entonces, si se dan cuenta, esta línea choca más o menos por aquí. Entonces yo tendría que seguir esta línea de humedad absoluta hasta mi escala de humedad absoluta. Entonces, como es una escala muy pequeña, es una humedad muy despreciable, entonces vamos a tomarla como 0. Ok, entonces ya tenemos el primer parámetro. ¿Qué seguiría? Agarro y desde este punto continúo sobre la línea de bulbo húmedo y aquí es donde hago mi lectura de entalpía en esta escala que tenemos aquí. Entonces yo tanteo que está más o menos en medio y entonces sería un 20.5 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Por último, tengo que calcular el volumen. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para calcular el volumen? Tengo que tomar como referencia estas líneas inclinadas, trazar una línea que tenga la misma inclinación y que choque por este punto. ¿Ok? Entonces, una vez que choca en este punto, voy a agarrar y voy a hacer la medición de a qué temperatura chocó. Entonces, quiero que observemos algo. El valor anterior de volumen es de 0.8 y está chocando aproximadamente en 9, o sea, 10 menos 1, 9, por aquí esta línea. ¿Ok? Después, yo estoy chocando en 20. Entonces sería el valor que tengo previo a mi línea, a mi punto, 0.8. Ok, entonces le voy a sumar lo que me dé de esta operación, que sería 20 menos 9, todo eso dividido entre 360. 20 menos 9 entre 360. Entonces, 0.8 más eso nos da un valor de 0.830555 metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora vamos a agarrar y vamos a calcular las otras propiedades. Entonces, fíjense bien, nosotros teníamos aquí
30 grados centígrados y 28 grados centígrados. Entonces, ubicamos el 30 y trazamos nuestra línea vertical. Ahí se iría. Vamos a utilizar esta escala ahora. Entonces, fíjense bien. Ya tengo mi línea vertical. Ahora vamos con la línea de bulbo húmedo. Iniciamos en 25, 26, 27 y 28. Y aquí está. Entonces, tomo esta línea y en donde cruza con mi línea vertical es el punto en donde yo voy a llevar a cabo mi lectura. Lo primero que voy a hacer es leer la humedad absoluta, que yo aquí tendría un 23.2, aproximadamente, según yo, 23.2 gramos de agua sobre kilogramo de aire seco. ¿Ok? Después, desde este punto hacia arriba, extendemos y llegamos a la entalpía. Entonces, esta entalpía vendría siendo de 90 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular el volumen. Vamos a tomar como referencia esta línea que tenemos aquí. Esta línea que está aquí. Entonces trazamos una línea paralela a esta línea y que choque con nuestro punto. Esta de aquí. Ok, entonces después extendemos esa línea hasta la parte de abajo y checamos más o menos en qué temperatura choca. Yo aquí veo que choca aproximadamente en el 41. Después, el anterior, que es de 0.85, esta línea de volumen, estaría chocando por el 25, 26, por el 27, ¿no? Entonces, la operación que tengo que hacer sería 41 menos 27 dividido entre 360 más 0.85, que me da un valor de 0.8916666. Ok, entonces, pues aquí hice las notas de cuáles son los valores que nos proporcionó. Entonces, después les paso esta hoja de cálculo, bueno, este documento de Excel, para que ustedes puedan checar más concienzudamente cómo se hacen estos cálculos. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar esta tabla que ya tenemos preparada y vamos a checar las cuestiones de la entrada. Habíamos considerado que la humedad absoluta a la entrada iba a ser de 0, que la entalpía a la entrada iba a ser, bueno, ya no recuerdo, pero aquí lo tenemos, de 20.5 kilojoules sobre kilogramo de aire seco, y el volumen a la entrada es de 83.055, 0.83055. Bueno, cíclico, ¿no? Ok, a la salida, ¿cuál vendría siendo nuestra humedad? Pues habíamos dicho que era de 23.2 y la entalpía es de 90 kilojoules sobre kilogramo de aire seco y nuestro volumen es de 0.89166. 0.8916666. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos haría falta? Ya tenemos prácticamente una forma de calcular lo que vendrían siendo estos parámetros. Nos hace falta la entalpía de la alimentación. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a insertar una ecuación para poder trabajar. Ok, bueno, voy a darle un espacio y vamos a hacer un poquito más de zoom para poder checar estas ecuaciones que vamos a estar metiendo. Entonces me diría que mi entalpía de alimentación, voy a quitar esta X, vendría siendo igual al Cp que multiplica a la temperatura menos la temperatura de referencia. Y ahí está. Entonces recuerden que nuestra temperatura de referencia es lo que vendría siendo 0 grados centígrados. Entonces nuestro Cp vendría siendo el Cp del agua, que es de 4.186 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado o grado Kelvin, porque estaríamos trabajando con una delta. Ok, entonces aquí sería la temperatura, que vendría siendo 32 grados centígrados, menos la temperatura de referencia, que son 0 grados centígrados. Ok, si nosotros realizamos este cálculo, mi entalpía a la entrada va a ser igual a 133
0.952 kilojoules sobre kilogramo. Y ahí tendríamos nuestra entalpía de alimentación. Entonces ya tenemos la mayoría de los datos que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que llevar a cabo nuestro balance de materia. Fíjense bien, regresando a esta cuestión. Aquí hay algo muy importante. Muy importante. Nosotros vamos a tener una entrada de aire y esta entrada de aire está en flujo volumétrico. Tenemos que transformar esta entrada de aire a flujo másico. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Tengo que dividirlo entre el volumen característico que tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar la cantidad de aire seco, la cantidad de aire inmutable que está entrando en nuestro sistema. Entonces, recuerden que la cantidad de aire seco no cambia. La cantidad de aire seco, vamos a definirla como A, va a ser igual a mi flujo volumétrico, que serían 100 metros cúbicos sobre minuto. Ok. 100 metros cúbicos sobre minuto. Que multiplica, bueno, más bien dicho, que se tiene que dividir. Vamos a hacer la división. Ok, no me deja. Vamos a cortar esta parte y ponerlo acá. Vamos a dividirlo entre nuestro volumen. Entonces nuestro volumen era de 0. Es a la entrada, ¿verdad? 0.83055, ¿no? 0.83055. Y aquí tendríamos metros cúbicos, bueno, metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Vamos a ponerle kilogramo de A para que entendamos que es kilogramo de aire seco, ¿no? Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo esta operación, pues nos da un valor. Entonces, yo aquí tengo una hoja de cálculo en la cual ya previamente se checó esto y nos da un valor de 120.401. Entonces aquí serían kilogramos de aire seco sobre minuto. Vamos a dejarlo así. Ya. Ok. Entonces ya tenemos el valor de A, que sería 120.401 kilogramos de aire seco sobre minuto. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que establecer lo que vendría siendo un balance de materia. Entonces vamos a utilizar nuestro diagrama. Fíjense bien, yo aquí por esta parte de acá va a entrar aire, va a ser un aire que tiene humedad y también va a salir aire que tiene humedad. Sin embargo, la cantidad de aire que entra y que sale, la cantidad de aire seco que entra es exactamente la misma. Imagínense el aire como si fuese una esponja. Entonces, yo voy a tomar una esponja que está ligeramente húmeda, la voy a meter en un lugar que va a ser para secar algo, entonces yo voy a sacar la esponja más húmeda. Sin embargo, la cantidad de esponja, la esponja como tal, no va a aumentar ni va a disminuir. ¿Qué es lo único que va a aumentar o disminuir? La cantidad de aire que va a estar contenida dentro de la esponja. Digo, la cantidad de agua que va a estar contenida dentro de la esponja. Entonces, observen hacia el aire. Ok, entonces aquí está entrando aire, pero también está entrando lo que vendría siendo humedad. Entonces, después aquí en esta parte de acá va a estar entrando también, va a estar saliendo aire, pero también va a estar saliendo humedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber la humedad en fracción másica. Entonces, la humedad yo la tengo que saber, yo tengo que conocerla en ciertas unidades. Tengo que conocerla, vamos a definir que X, a ver, permítanme, que X del aire, a la entrada va a ser igual a la humedad, que vendría siendo humedad, bueno, pues este caso es 0,
no tiene más ciencia, ¿no? Ok, entonces aquí tendríamos X a la humedad del aire a la salida. Voy a poner un poco el zoom porque no se alcanza a ver bien. X a la salida va a ser igual a mi humedad que tenemos aquí, que sería 23.2. Entonces sería 23.2. Recuerden que esto está en unidades de gramos sobre kilogramo. Entonces, como yo lo quiero en kilogramos sobre kilogramo, lo tengo que dividir entre 1000. Entonces, lo único que hago es recorro el punto y aquí sería 0.0232 y aquí ya tendríamos kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Recuerden que todo está en función de kilogramos de aire seco. Ok, entonces ya tenemos nuestras dos fracciones. Podemos continuar. Entonces, fíjense bien. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo que hacer el balance de materia para nuestro sistema. Entonces, aquí vamos a insertar otra ecuación y vamos a hacer observadores. Para esta ecuación, ¿qué es lo que está entrando? Está entrando mi aire húmedo. Entonces, ese aire húmedo también va a tener cierta cantidad de agua. Entonces, para determinar la cantidad de agua, lo único que hago es multiplicar el aire húmedo por la fracción del aire a la entrada. ¿Ok? Y ahí estaríamos entrando aire más la cantidad de agua contenida en el aire. ¿Ok? ¿Qué otra cosa está entrando? La alimentación. ¿Ok? Del otro lado tendríamos nuestra salida. A la salida está también saliendo aire. Está saliendo la misma cantidad de aire seco. ¿Ok? Más, entonces, aire que multiplica a la fracción ¿ok? De aire seco, digo de aire a la salida, la fracción de humedad, que es esto, de aire a la salida, por la cantidad de aire seco que está saliendo, tendríamos la cantidad de agua que está saliendo contenida en el aire. ¿Ok? Más S. Bien, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, nosotros aquí de este lado tenemos A y aquí también tenemos A. Entonces, esa A se puede anular y de nuestro balance de materia, solo de materia, nos quedaría de esta forma. Y ahí estaría. Ok, ¿qué es lo que tenemos que despejar? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Pues nos interesa saber S. Ok, entonces vamos a agarrar y lo único que tenemos que hacer es despejar S. Esta parte de acá, pues lo único que va a hacer es pasar de este lado, pues restando, ¿no? Y ahí estaríamos. Tendríamos que S va a ser igual a esto. Entonces yo podría reordenar esta parte diciendo que S va a ser igual a que multiplica. Si se dan cuenta, aquí yo tengo un factor común que vendría siendo A. Entonces puedo factorizar X a E menos X a S. O humedad a la entrada menos humedad a la salida. Más F. Ok. Si yo agarro, vamos a hacer un poco más de zoom para ver un poco mejor. Si yo agarro y escribo S, y ya habíamos determinado que A, parece que valía 120.4, ¿no? Entonces vamos a poner 120.4 kilogramos de aire seco sobre minuto, que multiplica a la humedad, que en este caso es 0, menos la otra humedad, que es 0.020 algo, 0.232. ¿Ok? Más F, que en sí F son 80 kilogramos sobre minuto. 80 kilogramos sobre minuto. Ok. Y ahí estaría. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pues tenemos que determinar el valor de S. Bien, entonces sabemos que S, vamos a checarlo en nuestra hoja de cálculo,
S es de 77.2 kilogramos sobre minuto. Ok, 77.2 kilogramos sobre minuto. Y ahí estaría. Tendríamos exactamente nuestro valor de S. ¿Qué es lo que sigue? Ya tenemos nuestro balance de materia. Entonces, ya una vez que tenemos S, ya tenemos X, ya tenemos prácticamente todo, vamos a agarrar y vamos a realizar lo que vendría siendo un balance de energía. Entonces mi balance de energía me queda de la siguiente manera. Voy a tener que entra A y multiplica a la entalpía de A a la entrada. ¿Ok? La pongo como H mayúscula porque el aire es un vapor, es un gas. Entonces sería la entalpía que está entrando en el gas. Algo interesante es que esta entalpía ya considera el aire que está contenido en el aire húmedo, pero yo tengo que poner A como aire seco porque esto está en unidades de energía total de la mezcla, pero solamente por unidades de aire seco. Ok, después, aire que entra a la entrada, energía que entra a través del aire, más F que multiplica a la entalpía de F. ¿Ok? Esto es igual al aire, a la salida, que multiplica a la entalpía del aire a la salida. ¿Ok? Más S por HS. Ahí está. Entonces, fíjense bien, nosotros ya tenemos prácticamente todo. Tenemos A, tenemos las entalpías, tenemos S, que es lo único que estamos desconociendo HS. Aparte de que nuestro inciso nos está diciendo que tenemos que calcular la temperatura en la cual se está manifestando HS. Ok, sin embargo el video se nos está alargando un poco. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí un poquito y en el siguiente lo continuamos.